Buenos días, mis queridos. Me llamo Lucila María Hernández, pero todos aquí en San Miguel de Allende me conocen como Doña Lu de la Plaza. Tengo 82 años a mis espaldas. Cada arruga de este rostro carga una historia diferente, unas de alegría, otras de dolor. Hoy voy a compartir con ustedes la historia que más marcó mi vida, algo que nunca he contado por completo, ni siquiera a mis hijos. Pero antes de continuar, quisiera pedirles un momento de su atención. Si esta viejita ya ha tocado su corazón de alguna manera, déjenme un amén en los comentarios. Cada mensaje de ustedes fortalece mi espíritu en esta caminata final que Dios determinó. Y cuéntenme de qué ciudad me están viendo. Me quedo imaginando cómo este Internet logra llevar mi voz a lugares que nunca pude visitar. Si pueden, denle clic a ese botoncito de me gusta que mi nieta dice que es importante. Ahora vamos a la historia. Nací en 1943 en una casita simple con piso de tierra en las orillas del río San Miguel. En aquella época, nuestra ciudad era solo un puntito en el mapa donde todos se conocían, donde los chismes corrían más rápido que el agua del río y donde los secretos de familia eran enterrados más profundos que las raíces de los mezquites. Mi madre, Aparecida, era una mujer bonita de piel clara y cabellos largos que llegaban a la cintura. Trabajaba como costurera, siempre inclinada sobre aquella Singer negra que rechinaba día y noche haciendo vestidos para muchachas y camisas para hombres. Sonreía poco, hablaba menos todavía. Hoy entiendo que su silencio no era temperamento, era miedo. Mi padre, Antenor, trabajaba en la única aserradería de la ciudad. Era un hombre alto, de manos grandes y pesadas, respetado en la calle y temido en casa. Tenía lo que llamaban genio fuerte, pero hoy yo sé darle el nombre correcto. Era un hombre cruel, de esos que traen dulzura en la boca cuando están en público y veneno en los puños cuando la puerta de casa se cierra. Y luego estaba mi abuelo Joaquín, padre de mi madre. Ah, mi abuelo. Cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el olor a tabaco que impregnaba sus ropas. Todavía veo aquellos ojos azules como el cielo de julio. Todavía oigo aquella risa que parecía música. Vivía con nosotros desde que mi abuela falleció, ocupando el cuartito del fondo que daba al patio. Era albañil jubilado, pero sus manos nunca dejaron de crear. Hacía banquitos de madera, muñecas de trapo, pequeños juguetes que adornaban mi infancia con colores que mi padre insistía en borrar. Mi abuelo era quien realmente me criaba. Aunque todos vivíamos bajo el mismo techo, era él quien me esperaba volver de la escuela, quien me enseñaba las letras cuando el profesor decía que yo era demasiado lenta, quien besaba mis rodillas raspadas y decía que el dolor de niño pasa más rápido que el rocío bajo el sol de la mañana. Lucilita, siempre me decía, hay gente que nace con sol en el pecho y gente que nace con tormenta. Tu padre nació con tormenta, no es culpa suya, pero no dejes que su lluvia moje tu alegría. Mi padre me humillaba por cualquier motivo. Si sacaba mala calificación, era porque yo era burra igual que un burro. Si tiraba un vaso, era porque era más torpe que un pato en tierra seca. Si tardaba en hacer una tarea, era floja igual que la inútil de tu madre. Nada de lo que hacía estaba bien. Nada en mí merecía un elogio, un incentivo, una mirada de padre de verdad. Los castigos eran frecuentes y crueles. Recuerdo estar arrodillada sobre maíz durante horas porque había respondido sin querer. Quedarme encerrada en el cuarto oscuro sin cenar porque bostecé durante la cena. Recibir chancletazos en las manos hasta que quedaran rojas porque tardé 5 minutos más en el camino de la escuela. Mi madre observaba todo con ojos bajos, las manos siempre temblando ligeramente como hojas de primavera. Nunca interfería directamente, no tenía fuerza para eso, pero por la noche, cuando mi padre ya dormía, venía despacito hasta mi cama, ponía un poco de pomada con hierbas en los lugares lastimados, cantaba bajito canciones de cuna, aunque ya ni niña era. Pero era mi abuelo quien realmente me defendía, incluso con sus limitaciones de hombre ya anciano, enfrentando a uno más joven. Antenor, decía él con voz firme cuando mi padre levantaba la mano contra mí. Si le pegas a la niña otra vez, vas a entenderte conmigo. Y por alguna razón que nunca entendí completamente, mi padre retrocedía. Tal vez fuera respeto por los mayores que todavía existía en aquella época. Tal vez porque en el fondo sabía que mi abuelo tenía razón. O tal vez, y esto solo lo descubrí mucho después, porque dependía del dinero de la jubilación de mi abuelo que complementaba los gastos de la casa. En los días que mi padre trabajaba en el turno de la noche en la aserradería,
Eran días de fiesta silenciosa. Mi abuelo agarraba la guitarra vieja, tocaba sones, me enseñaba a bailar, contaba historias de aparecidos que me daban más risa que miedo. Mi madre se transformaba, parecía otra mujer, sonreía, cantaba junto, hasta se arriesgaba a hacer un dulcecito de calabaza que era la delicia de mi infancia. Era como si en ausencia de mi padre, la casa finalmente pudiera respirar. Fue mi abuelo quien me enseñó a leer de verdad, sentándose conmigo en el portal de atrás mientras el sol se ponía. Conseguía periódicos viejos con el dueño de la cantina, anuncios, cualquier cosa escrita, y me hacía leer en voz alta. «Lee despacio, pero lee bien», decía, «porque palabra mal leída es como medicina mal tomada, no hace efecto». También fue mi abuelo quien alimentó mi sueño de un día construir casas bonitas. Cuando tenía unos 8 años, me dio un cuaderno de dibujo y lápices de colores que había comprado en el tianguis con lo poco que ahorraba de su jubilación. «Dibuja las casas que quieres hacer cuando crezcas», me animaba. Y yo dibujaba casas enormes con ventanas redondas, casas encima de árboles, casas con jardines llenos de flores coloridas. Mi padre rompió varios de esos dibujos diciendo que estaba llenándome la cabeza de tonterías, que niña pobre no tenía futuro más allá de casarse y tener hijos. Pero mi abuelo siempre me daba otro cuaderno a escondidas y decía, «Sigue dibujando, Lucilita. Quien dibuja el futuro tiene más oportunidad de construirlo». La vida seguía así por años, en ese equilibrio frágil entre el terror que mi padre imponía y el amor que mi abuelo y mi madre, cada uno a su manera, trataban de darme. Yo crecía entre tropiezos y lágrimas, aferrándome a los momentos de paz como el náufrago se aferra a pedazos de madera. A los 12 años comencé a entender mejor lo que pasaba en nuestra casa. Una noche me desperté con gritos ahogados viniendo del cuarto de mis padres. Al día siguiente, mi madre apareció con el ojo morado diciendo que se había golpeado con la esquina de la puerta. Fue la primera vez que vi a mi abuelo llorar, sentado solo en el patio mirando a la nada. Cuando me acerqué, tomó mis manos con fuerza y dijo, «Prométeme, Lucilita, que nunca vas a pensar que mereces que un hombre te golpee. Prométeme que vas a ser fuerte donde tu madre es débil». Lo prometí sin entender completamente el peso de aquellas palabras, pero las guardé dentro de mí como una semilla que un día brotaría y me salvaría. Mi abuelo ya estaba envejeciendo. Las manos que antes hacían juguetes perfectos ahora temblaban un poco. Los pasos se volvían más arrastrados, la tos más frecuente. Pero los ojos seguían siendo los mismos, azules, brillantes, llenos de ese amor que solo los abuelos de verdad saben dar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo duele recordar? Pero necesito contarlo. Si estás viendo esto y tienes un abuelo o abuela vivos, ve a abrazarlos hoy mismo. Diles que los amas, escucha sus historias antiguas una vez más. Graba en tu memoria ese olor a viejo, esa forma de hablar, porque cuando se van, se llevan un pedazo de nosotros que nunca más regresa. Recuerdo como si fuera hoy el último consejo que mi abuelo me dio. Yo tenía 14 años, era un domingo por la mañana, estábamos sentados en la banca del patio debajo del mezquite. Tomó mi mano, me miró directamente a los ojos y dijo, «Lucilita, hay mucha gente que te va a decir que no puedes, que no lo lograrás, que el sueño de pobre no prospera. No les creas. Tu cabeza fue hecha para pensar, no para agachar. Tus pies fueron hechos para caminar, no para arrodillarse. Y tu corazón fue hecho para amar, pero también para luchar. Nunca lo olvides». 2 semanas después de ese día, en una mañana de junio fría como solo el interior de Guanajuato sabe ser, mi abuelo no despertó. Se durmió como siempre, acostado de lado, una leve sonrisa en el rostro como si estuviera teniendo un buen sueño, y simplemente no regresó. El doctor dijo que fue el corazón. Se detuvo en medio de la noche, sin aviso, sin dolor, sin despedida. Fue como si el sol se hubiera apagado de repente. La casa, que ya no era alegre, se volvió aún más sombría. Mi madre lloró por días, un llanto silencioso que escurría mientras cosía, mientras lavaba ropa, mientras cocinaba. Y mi padre se puso extraño. No mostró tristeza por la muerte de su suegro, pero sus ojos ganaron un brillo diferente, un brillo que más tarde yo entendería era el peor tipo de maldad, aquella que espera el momento justo para atacar. El entierro fue sencillo. Pocas personas, algunas flores de nuestro patio.
el padre rezando oraciones apresuradas, porque tenía otro compromiso después. Volvimos a casa en silencio, y fue ese día, justamente el día en que enterramos a mi abuelo, que el monstruo que vivía dentro de mi padre finalmente mostró sus garras por completo. Pero eso lo voy a contar en un momento. Si has llegado hasta aquí, te pido que dejes un comentario diciendo «Fuerza, doña Lucila», para que sienta tu apoyo en estos mis últimos meses de vida. Que Dios esté con nosotros siempre, y si puedes compartir con alguien que también haya tenido un abuelo especial en la vida, te lo agradecería mucho. Que Dios los bendiga, mis queridos, que la Virgen de Guadalupe cubra a todos con su manto sagrado. Aquella tarde, después de que volvimos del cementerio, la casa parecía más vacía que de costumbre. El cuartito del fondo, sin la guitarra del abuelito recargada en la pared, sin el olor a tabaco, sin su presencia, era como una herida abierta que yo evitaba mirar. Mamá se recogió temprano diciendo que tenía dolor de cabeza. En realidad, creo que no aguantaba estar allí en la sala, mirando la silla vacía donde mi abuelo solía sentarse todas las noches para escuchar el programa de radio. Me quedé en la cocina lavando los trastes del café que servimos después del entierro. Mis lágrimas caían silenciosas en el agua de la pila mientras trataba de entender cómo el mundo podía seguir girando sin mi abuelo en él. Afuera, la noche caía rápidamente, como siempre sucede en el invierno. Aquel junio de 1957 parecía más frío que todos los otros que yo ya había vivido. Fue cuando escuché los pasos de mi padre entrando en la cocina. Había ido a la cantina después del entierro, cosa que mi madre ni intentó impedir. Por el fuerte olor a tequila y su manera de andar, me di cuenta de que había bebido mucho más de lo normal. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con voz pastosa. «¿Se acostó ya?». «Tiene dolor de cabeza», respondí sin voltearme, continuando lavando los platos, rezando en silencio para que él también se fuera a dormir. Sentí cuando se acercó. El olor a alcohol se hizo más fuerte, mezclado con sudor y cigarro, una mezcla que hasta hoy, tantas décadas después, me da náuseas cuando la siento. «¿Sabes una cosa, Lucila?», dijo, acercándose tanto que pude sentir su aliento caliente en mi nuca. «Ahora se acabó esa payasada de abuelo protege, abuelo no deja. Ahora solo yo mando en esta casa». Me quedé paralizada, el plato mojado resbalando entre mis dedos. Algo en su voz me dejó en estado de alerta, como un animalito que presiente el peligro antes incluso de verlo. «Voy a terminar aquí y ya me voy a dormir también», dije, tratando de parecer calmada aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Fue cuando sentí su mano pesada agarrar mi brazo con fuerza, girándome de frente hacia él. «Tú no vas a ningún lado», dijo, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era solo la rabia de siempre. Era algo más, algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. «Siempre quise darte una lección». El viejo no dejaba, siempre interfiriendo, diciendo que eras solo una niña. «Pero mírate, ya ni tan niña eres». Su mirada recorrió mi cuerpo de adolescente de arriba a abajo, de una manera que me hizo querer desaparecer. Me hizo sentir sucia solo de ser mirada de ese modo. «Suéltame, papá», pedí, la voz saliendo más débil de lo que me hubiera gustado. Su respuesta fue apretar aún más mi brazo, arrastrándome por el pasillo hacia el cuarto que había sido de mi abuelo. Traté de resistir. Traté de soltarme, pero era como luchar contra una pared. Él era demasiado fuerte, yo era demasiado pequeña. «Nadie va a protegerte ahora, Lucila», dijo mientras me arrastraba. «El viejo se fue. Tu madre es demasiado inútil para hacer cualquier cosa. Ahora somos solo tú y yo». Lo que pasó en aquel cuarto, en el mismo cuarto donde mi abuelo había partido al cielo pocas noches antes, nunca lo he contado con todos los detalles a nadie, ni voy a contarlo ahora. Hay cosas que una mujer carga sola. Hay dolores que ni las palabras logran expresar bien. Solo puedo decir que aquella noche, mientras la luna se escondía detrás de las nubes como si también no quisiera ver, mi padre destruyó lo poco que quedaba de mi infancia. Robó de mí algo que no tenía derecho a tomar. Mancilló recuerdos que deberían ser sagrados. Transformó el cuarto de mi abuelo, hasta entonces un santuario de amor y seguridad, en un escenario de mi peor pesadilla. Recuerdo mirar hacia la ventana mientras sucedía, viendo un pedacito de cielo entre las cortinas viejas, buscando desesperadamente una estrella, cualquier señal de que Dios o mi abuelo estaban mirando por mí. Pero el cielo estaba demasiado oscuro aquella noche. Hasta las estrellas se negaron a presenciar.
Cuando finalmente acabó, salió del cuarto sin decir una palabra, dejándome encogida en la esquina como un animal herido. Oí sus pasos pesados por el corredor, la puerta de su cuarto y de mi madre abriéndose y cerrándose. Después silencio. Me quedé allí no sé por cuánto tiempo. Minutos, horas. El tiempo había perdido sentido. El dolor físico se mezclaba con un dolor mayor, una herida en el alma que yo sabía, incluso en mi inocencia, aún no completamente destruida, que jamás cicatrizaría por completo. En algún momento encontré fuerzas para levantarme. Tambaleé hasta el pequeño baño en el fondo de la casa, donde me lavé con agua helada, frotando la piel hasta quedar roja en un intento inútil de limpiarme de aquel horror. Lloré bajito, mordiendo el labio para no hacer ruido, el sabor de la sangre mezclándose con la sal de las lágrimas. No logré volver a mi cuarto, que quedaba al lado del de mis padres. En vez de eso, me enrollé en una cobija vieja en el sofá de la sala, temblando, no sé si de frío o de pavor, rezando todas las oraciones que mi abuelo me había enseñado, suplicando para que aquello hubiera sido solo una pesadilla terrible, que el sol naciera y se llevara aquella noche maldita. Pero cuando el día amaneció, trayendo aquella luz fría de invierno por las rendijas de la ventana, la realidad seguía allí, pesada como plomo sobre mis hombros de niña. No había sido una pesadilla. Había sucedido, y algo dentro de mí decía que sucedería de nuevo, a menos que yo hiciera algo. Mi madre fue la primera en levantarse, como siempre. Cuando me vio encogida en el sofá, se detuvo un instante, la frente arrugada de preocupación. «Lucila, ¿por qué estás durmiendo ahí? ¿Te sentiste mal durante la noche?» La miré, buscando en lo más profundo de mi alma el valor que necesitaba para contar, para denunciar, para pedir ayuda. «Mamá», comencé, la voz temblorosa. «Anoche, papá». Las palabras eran demasiado difíciles, parecían atoradas en la garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en frases simples algo tan monstruoso? Pero no necesité terminar. Vi en el rostro de mi madre un destello de comprensión, seguido por una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de horror, vergüenza y reconocimiento, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando. No porque lo imaginara, sino porque también lo había vivido. En el cuarto del abuelito, logré decir finalmente, las lágrimas corriendo libremente ahora. Me lastimó mamá. Me lastimó de un modo. Mi madre dejó caer el canasto de ropa que cargaba. Por un momento, un único y precioso momento, vi en sus ojos algo que raramente veía: rabia. Una rabia profunda, visceral, el tipo de rabia que solo las madres sienten cuando sus cachorros son amenazados. Se arrodilló frente a mí, sostuvo mi rostro entre sus manos y dijo con una intensidad que me sorprendió: «Escúchame, Lucila, no fue tu culpa, nada de esto es tu culpa». Por primera vez en la vida vi a mi madre como realmente era. No la mujer débil y sumisa que siempre había visto, sino una mujer que cargaba sus propias cicatrices, que había sido quebrada y remendada tantas veces que apenas se reconocía en el espejo. Una mujer que a pesar de todo todavía intentaba proteger a su cría de la única manera que conocía. En aquel breve momento de conexión, sentí que tal vez, solo tal vez, tendríamos una oportunidad de escapar juntas de aquel infierno. Pero el momento fue interrumpido por el sonido de la puerta del cuarto abriéndose. Mi padre apareció en el corredor, todavía en pijama, el cabello despeinado, los ojos inyectados por la resaca de la borrachera de la noche anterior. «¿Qué desmadre es este?», gruñó, mirando la ropa esparcida por el suelo que mi madre había dejado caer. Mi madre se levantó rápidamente, el momento de valor desvaneciéndose tan rápido como había surgido. Vi sus hombros encorvarse de nuevo, la columna doblarse bajo el peso invisible del miedo. «Nada, Antenor», tartamudeó, agachándose para recoger la ropa. «Lucila no se sentía bien, durmió en el sofá, ya estamos arreglando todo». Él miró de mi madre hacia mí, y vi en sus ojos que sabía. Sabía que yo había contado, o al menos intentado, y lo más terrible, no le importaba. Había un desafío en aquella mirada, una certeza de impunidad que me hizo entender por primera vez lo que realmente significaba estar completamente a merced de alguien. «Mejor así», respondió, dirigiéndose a la cocina. «Y tú, Lucila, trata de parar con esa delicadeza y ve a arreglarte para la escuela.
Ya no basta con ser burra, ahora vas a ser floja también. ¿Cómo ir a la escuela? ¿Cómo fingir normalidad después de lo que había sucedido? ¿Cómo sentarme en un pupitre, aprender sobre fracciones y verbos cuando mi mundo entero se había derrumbado? Pero fui. Me puse mi uniforme, me peiné el cabello, agarré mis cuadernos, todo en movimientos mecánicos, como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente. Besé a mi madre en la mejilla antes de salir, un gesto automático de todos los días. Pero esta vez nuestras miradas se encontraron por un segundo más. Un segundo cargado de dolor compartido, de vergüenza, de un pedido silencioso de perdón de ella por no poder defenderme mejor. Aquel día en la escuela, me senté en el fondo del salón y no abrí la boca. La maestra llamó mi nombre varias veces, preocupada por mi silencio, pero yo apenas podía oír. Era como si estuviera sumergida, los sonidos llegando amortiguados, distorsionados. En el recreo, una compañera, Mariana, que era lo más cercano a una amiga que yo tenía, se acercó preguntando si estaba triste por causa de mi abuelo. Confirmé con la cabeza, agradecida por la excusa lista. Era más fácil que las personas pensaran que mi estado se debía solo al luto por el abuelito. La verdad era demasiado pesada para compartir, demasiado vergonzosa para pronunciar. Volví a casa arrastrando los pies, deseando que el camino nunca terminara. La casa que antes era mi refugio cuando mi abuelo estaba vivo, ahora era una prisión, un lugar de peligro constante. Cada rincón, cada sombra parecía esconder amenazas. Lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Al llegar a casa, encontré a mi madre en la cocina, el rostro marcado por una bofetada reciente, los ojos hinchados de tanto llorar, y a mi padre sentado a la mesa esperándome. «¿Con qué andas inventando historias, dijo en cuanto entré, la voz peligrosamente calmada. «Contando mentiras sobre tu propio padre». Percibí inmediatamente lo que había sucedido. Él había confrontado a mi madre sobre nuestra conversación matutina, había extraído de ella lo que sabíamos, lo que habíamos conversado, y ahora, con aquella tranquilidad aterradora, me estaba acusando de mentir. «No son mentiras», logré decir, encontrando en algún lugar dentro de mí un vestigio de coraje. Tal vez fuera la voz de mi abuelo resonando en la memoria, tal vez fuera simplemente el instinto de supervivencia. «Tú sabes lo que hiciste». La bofetada vino tan rápido que ni vi su mano moviéndose. Solo sentí el impacto, el lado de mi rostro ardiendo, el sabor metálico de sangre porque su anillo cortó mi labio. «Antenor, por favor», mi madre suplicó, poniéndose entre nosotros. «Es solo una niña. Está confundida con la muerte de mi padre. No sabe lo que está diciendo». «Quítate de en medio, Aparecida», gruñó, empujándola con tanta fuerza que ella trastabilló hacia atrás, golpeándose contra la estufa de leña. «Esta necesita aprender quién manda aquí». Lo que siguió fue el peor castigo que había recibido hasta entonces. No voy a describir los detalles. Hay cosas que son demasiado difíciles de revivir incluso después de tantas décadas. Solo puedo decir que pasé los 3 días siguientes encerrada en el cuartito del fondo que había sido de mi abuelo, con derecho apenas a un plato de comida por día y una cubeta para hacer mis necesidades. Oí a mi madre llorar del otro lado de la puerta, suplicando para que él me liberara, que yo ya había aprendido la lección. Pero él se mantenía firme. En aquellos 3 días de confinamiento, en el mismo cuarto donde había sufrido el abuso, donde mi abuelo había vivido y muerto, algo dentro de mí cambió fundamentalmente. La niña asustada dio lugar a otra Lucila, una que comenzó a entender que la supervivencia a veces depende no solo de soportar el dolor, sino de planear la fuga, de encontrar grietas en el sistema del terror, de creer que de alguna forma, en algún momento, una salida aparecería. En el tercer día, cuando finalmente abrió la puerta revelando una sonrisa de satisfacción al verme sucia, con los ojos hinchados de tanto llorar, algo en mis ojos debe haber denunciado ese cambio interno, porque frunció el ceño como si viera algo inesperado. «¿Aprendiste tu lección?», preguntó, bloqueando la puerta con su cuerpo corpulento. «Sí, papá», respondí con la cabeza baja, escondiendo lo que realmente pasaba por mi cabeza. Y había aprendido, de hecho. No la lección que él quería enseñarme de sumisión completa, de aceptación del abuso como algo normal, de miedo paralizante. Había aprendido que necesitaba sobrevivir a cualquier costo hasta encontrar una salida. Había aprendido que a veces es necesario fingir que el depredador ganó para que baje la guardia. Había aprendido que algún día,
De alguna forma, se haría justicia, aunque tuviera que esperar años por eso. Lo que no imaginaba es que no necesitaría esperar tanto como temía, porque mientras yo pasaba por aquel infierno particular, aislada en aquel cuarto, mi madre, aquella misma mujer que yo siempre vi como débil y sumisa, estaba silenciosamente tramando nuestra liberación. Los días que siguieron fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada paso exigía cuidado, atención constante, la certeza de que cualquier descuido podría abrir nuevas heridas. La casa donde nací y crecí se había transformado en una prisión con paredes invisibles, pero no menos reales. Volví a la rutina de la escuela, pero ya no era la misma Lucila. La niña que antes levantaba la mano para responder las preguntas de la maestra, que dibujaba casas coloridas en los márgenes de los cuadernos, que a veces hasta arriesgaba una sonrisa tímida, había sido sustituida por una sombra silenciosa que se sentaba en el fondo del salón. Mis ojos permanecían fijos en el cuaderno, evitando cualquier contacto, como si tuviera miedo de que alguien pudiera ver a través de ellos y descubrir mi secreto vergonzoso. La maestra, doña Elena, notó el cambio. Una tarde me llamó después de clase, sus ojos bondadosos detrás de los anteojos redondos, demostrando preocupación genuina. Lucila, ¿qué está pasando? Tus calificaciones han bajado, ya no participas. Sé que perdiste a tu abuelo, pero parece haber algo más. Por un breve momento sentí el impulso de contarle todo, de abrir las compuertas del dolor y dejar que alguien de fuera de aquella casa de horrores, supiera lo que estaba sucediendo. Pero entonces recordé lo que había pasado la última vez que intenté pedir ayuda, los 3 días encerrada en aquel cuarto, las amenazas de mi padre. «Solo estoy cansada, maestra», respondí, los ojos fijos en el suelo de tablas gastadas del salón de clases. Con la muerte del abuelito me quedó más trabajo en casa. No era exactamente una mentira, había más trabajo, sí. Mi padre había decidido que ya que yo quería ser mujer, debería asumir todas las tareas domésticas para aliviar a mi madre, que ahora pasaba más tiempo cosiendo para afuera, tratando de aumentar el ingreso familiar tras la pérdida de la jubilación de mi abuelo. Doña Elena no pareció convencida, pero tampoco insistió. Solo apretó mi hombro ligeramente y dijo: «Si necesitas platicar, estaré aquí». Asentí, sabiendo que jamás aprovecharía aquella oferta. Algunas cosas eran demasiado pesadas para compartir, demasiado vergonzosas para pronunciar en voz alta. En casa, desarrollé un sistema de supervivencia. Aprendí a percibir las señales que anunciaban peligro, la forma en que mi padre azotaba la puerta al llegar, el número de botellas vacías en el fregadero, el tono de voz que usaba al llamar mi nombre. Aprendí a hacerme invisible cuando era necesario, a esconderme en rincones de la casa, a dormir con una silla recargada en la puerta de mi cuarto. Mamá y yo raramente hablábamos sobre lo que había sucedido aquella noche después del entierro del abuelito, o sobre lo que seguía sucediendo en las noches en que mi padre volvía especialmente borracho de la cantina y me buscaba en medio de la madrugada. Había una conspiración silenciosa entre nosotras dos, un entendimiento mudo de que hablar de aquello en voz alta lo haría todo más real, más insoportable. Pero algunas noches, cuando él finalmente se dormía, ella venía hasta mi cuarto, se sentaba en la orilla de mi cama, pasaba la mano por mis cabellos empapados de lágrimas y susurraba: «Un día esto va a terminar, hija mía. Un día vamos a salir de aquí». Yo quería creerle. Quería desesperadamente creer que existía un futuro más allá de aquellas paredes, de aquel terror cotidiano. Pero conforme los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, la esperanza iba menguando como agua en tiempo de sequía. Fue en septiembre de aquel mismo año, casi 3 meses después de la muerte de mi abuelo, que las cosas empeoraron aún más. Una tarde, volviendo de la escuela, encontré a mi madre llorando en la cocina, el rostro escondido entre las manos, los hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté, dejando los cuadernos sobre la mesa, el corazón ya acelerado por el miedo familiar. Ella levantó el rostro y vi que su ojo izquierdo estaba tan hinchado que apenas podía abrirlo. Un hilillo de sangre seca marcaba la comisura de sus labios. «Tu padre descubrió», comenzó, la voz entrecortada. «Descubrió que estuve guardando dinero, poquito a poquito, cada mes de lo que gano con las costuras. Lo estaba escondiendo en una lata de manteca vacía detrás del armario». Mi corazón se hundió. Entendí inmediatamente lo que aquel dinero significaba. Era nuestra oportunidad de fuga,
nuestro intento de construir una salida para aquel infierno. Me golpeó, tomó todo el dinero y se fue a la cantina. Continuó, pasando la manga del vestido por el rostro para secar las lágrimas. Dijo que si intento esconder dinero, otra vez va a ser mucho peor. Sentí una rabia tan intensa que por un momento se me hizo difícil respirar. No era la primera vez que sentía rabia hacia mi padre. Ese sentimiento estaba conmigo desde hacía años, creciendo como mala hierba en el patio abandonado. Pero en aquel momento, mirando al rostro lastimado de mi madre, a las manos temblorosas que tanto trabajaban y tan poco recibían a cambio, la rabia se transformó en algo más oscuro, más peligroso. «Vámonos, mamá», dije impulsivamente, tomando sus manos entre las mías. «Hoy mismo. No necesitamos dinero. Podemos irnos a pie hasta la ciudad grande, pedir ayuda a alguien, trabajar de lo que sea». Ella sacudió la cabeza tristemente. «No es tan simple, hija. ¿A dónde iríamos? ¿Quién hospedaría a una mujer con una niña, sin dinero, sin trabajo seguro? Y tu padre nos encontraría. Tiene amigos por todas partes. Conoce gente en la policía. Nos traerían de vuelta y sería mucho peor». La realidad cruel de sus palabras me golpeó como una bofetada. Tenía razón. En el México de los años 1950, una mujer separada era vista como una vergüenza, un fracaso. Las puertas se cerrarían para nosotras, las lenguas afiladas nos perseguirían, y la ley casi siempre favorecía al marido, al padre, al hombre de la casa. Era como tratar de escapar de una trampa que sujetaba no solo el cuerpo, sino también el alma, la dignidad, el futuro. «¿Entonces vamos a quedarnos aquí para siempre?», pregunté, la voz entrecortada por la desesperación. «¿Vamos a dejar que él siga haciendo esto con nosotras hasta que...?» No terminé la frase. No era necesario. Ambas sabíamos dónde aquel camino terminaba. «No», mi madre respondió, y había una firmeza inusual en su voz. «No para siempre. Estoy pensando en otra cosa, un plan diferente. Pero va a llevar tiempo y tendremos que ser más cuidadosas. Él no puede sospechar nada». No me dijo más nada aquel día. Tal vez temiera que si yo sabía demasiado, podría dejar escapar algo. Tal vez quisiera protegerme de la responsabilidad del conocimiento. Fuera cual fuera el motivo, respeté su silencio, confiando en que por primera vez en mucho tiempo, tal vez hubiera un hilo de esperanza al cual aferrarnos. En las semanas siguientes, noté pequeños cambios en el comportamiento de mi madre. Comenzó a salir más para entregar costuras, a veces demorándose más de lo habitual. Empezó a frecuentar la iglesia con más regularidad, no solo los domingos, sino también en las novenas durante la semana. Y lo más curioso de todo, comenzó a ser excesivamente atenta con mi padre, preparando sus platillos preferidos, elogiando su trabajo en la aserradería, actuando de forma sumisa y agradable incluso cuando él llegaba borracho y agresivo. Confieso que al principio me sentí traicionada por este cambio. ¿Cómo podía ella tratar bien al hombre que nos lastimaba tanto? ¿Cómo podía sonreírle, servirlo con atención cuando sabía lo que él me hacía en las noches en que el alcohol soltaba sus amarras morales? Una noche no aguanté más y la confronté mientras lavábamos los trastes juntas, mi padre ya caído en la cama en otro de sus estupores alcohólicos. «¿Por qué estás siendo tan buena con él, mamá?», susurré, el dolor evidente en mi voz. «Después de todo lo que él hace». Ella miró a los lados como verificando que realmente estábamos solas, y entonces se acercó, hablando tan bajo que tuve que inclinarme para oír. «A veces, hija, necesitamos hacer que el lobo crea que somos borreguitas para que baje la guardia. Nunca te olvides de eso». Aquella frase, dicha con una intensidad contenida que no combinaba con su habitual mansedumbre, quedó resonando en mi cabeza por días. ¿Qué exactamente estaba mi madre planeando? ¿Qué tipo de estrategia era esa que exigía tamaña actuación? Octubre llegó trayendo lluvias fuertes que transformaban las calles de tierra de nuestro barrio en lodazales intransitables. El techo de nuestra casa, viejo y mal cuidado, comenzó a gotear en varios puntos, formando charcos en el piso de cemento pulido de la sala. Mi padre se quejaba constantemente, prometiendo arreglarlo el próximo fin de semana, pero el dinero que debería comprar tejas nuevas invariablemente terminaba en botellas de tequila en la cantina de don Pepe. La escuela estaba difícil. Incluso esforzándome para prestar atención en las clases, mi mente constantemente volvía a casa, al miedo de lo que encontraría al regresar, a los planes misteriosos de mi madre. Mis calificaciones, que ya no eran buenas, se desplomaron aún más. Doña Elena me llamó nuevamente,
esta vez con un tono más serio. Lucila, si sigues así, vas a reprobar el año. Sé que estás pasando por un momento difícil en casa, pero la educación es tu única oportunidad de un futuro mejor. Las palabras de ella eran como un eco distante de las que mi abuelo solía decirme. La educación es tu única oportunidad. ¿Cuántas veces él había repetido eso, sentado en el portal mientras me enseñaba a leer los periódicos viejos? Aquella noche, sentada en la orilla de mi cama, me prometí a mí misma que no importaba lo que pasara, no desistiría de los estudios. Era la única herencia verdadera que mi abuelo me había dejado, el amor por el conocimiento, la creencia de que los libros podían abrir puertas que ni el más fuerte de los hombres conseguiría cerrar con llave. Con ese nuevo propósito, comencé a estudiar en los momentos en que mi padre no estaba en casa. Aprovechaba cada minuto de su ausencia para sumergirme en los libros, para memorizar fórmulas, para practicar la caligrafía que tanto me costaba. No era fácil. La mente frecuentemente vagaba, los pensamientos se embrollaban, el miedo constante drenaba mi concentración. Pero persistía testarudamente, como las plantitas que crecen en las grietas del asfalto. Fue a mediados de noviembre, un viernes especialmente caluroso para aquella época del año, que percibí que algo importante estaba por suceder. Mi madre estaba inquieta desde temprano, verificando el reloj de la cocina cada pocos minutos, arreglando y volviendo a arreglar cosas por la casa. ¿Vas a salir, mamá?, pregunté, extrañando su comportamiento. No, respondió simplemente, continuando doblando y volviendo a doblar el mismo mantel. ¿Pero papá sí? Es día de pago en la aserradería. Eso explicaba parcialmente su agitación. Los días de pago eran siempre los peores. Mi padre recibía el salario, iba directo a la cantina y volvía a casa en estado lamentable, frecuentemente violento. El dinero que debería mantener a la familia por la quincena, a la mitad o completamente agotado. Él llegó alrededor de las 6 de la tarde, el sobre del pago en el bolsillo de la camisa gastada, el olor a aserrín impregnado en la ropa, en el cabello, en la piel. Parecía estar de buen humor. Había recibido un extra por horas, trabajadas más allá del horario normal, y ya hablaba animadamente sobre gastar parte del dinero en un radio nuevo. El hombre merece una recompensa por el trabajo duro, decía, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Voy a pasar por la cantina de don Pepe para celebrar, y mañana vamos a la ciudad a ver ese radio. Mi madre solo sonreía y asentía, sirviendo la cena que había preparado con especial esmero. Un pollo asado dorado que raramente comíamos por ser caro y hasta un arroz con leche de postre. Ella misma se había arreglado más que de costumbre, usando el único vestido bueno que poseía y hasta pasando un labial clarito por los labios. ¿Qué ocasión especial es esta?, mi padre preguntó, desconfiado pero obviamente satisfecho con la atención. Ninguna, mi madre respondió con una sonrisa. Solo pensé que merecías una buena cena después de tanto trabajo. Las mismas palabras que yo había usado meses atrás en aquella noche fatídica después del entierro de mi abuelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en los ojos de mi madre, algo calculado, determinado. Cuando mi padre salió para la cantina, llevando consigo la mayor parte del pago y dejando apenas lo suficiente para las compras básicas de la semana, mi madre me llamó para cerca. Lucila, dijo, sosteniendo mis manos, quiero que vayas a dormir a la casa de doña Elena hoy. ¿Doña Elena la maestra? ¿Por qué?, pregunté confusa. Ya arreglé todo con ella. Vas a decir que necesité ir a cuidar de una tía enferma en la ciudad y no quería dejarte sola con tu padre. Ella es una buena mujer. Entendió la situación sin que yo necesitara explicar mucho. El corazón me latió acelerado en el pecho. Aquello no era normal. Mi madre nunca me había mandado a dormir fuera de casa antes, ni siquiera en las peores noches. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Qué vas a hacer? Ella desvió la mirada por un instante, respiró hondo y entonces me encaró con una intensidad que raramente demostraba. Cuanto menos sepas, mejor para ti, hija. Pero quiero que sepas una cosa. Mañana, cuando el sol salga, nuestra vida va a ser diferente. La promesa que te hice de que un día esto terminaría va a cumplirse más temprano de lo que imaginábamos. Quise preguntar más, insistir en los detalles, entender el plan que ella venía elaborando durante todos aquellos meses. Pero había una determinación en sus ojos que me hizo retroceder. Cualquiera que fuera su plan, ella necesitaba ejecutarlo sola. ¿Confías en mí?, preguntó,
apretando mis manos entre las suyas. Confío, respondí sin dudar, y confiaba, de verdad. A pesar de todo lo que habíamos pasado, a pesar de las veces en que ella no había conseguido protegerme completamente, sabía en el fondo del alma que mi madre me amaba más que a su propia vida. Tomé un pequeño atado con lo necesario para pasar la noche fuera. Un cambio de ropa, cepillo de dientes, el pequeño rosario que había pertenecido a mi abuelo, y besé a mi madre en la frente antes de salir. Ella me abrazó más apretado que lo normal, como si quisiera guardar la sensación de mi cuerpo junto al suyo. «Mañana, hija», susurró en mi oído, «mañana comenzamos de nuevo». Mientras caminaba por la calle de tierra en dirección a la casa de doña Elena, tenía la extraña sensación de que me estaba despidiendo de algo. No solo de aquella casa, de aquella vida de miedo, sino también de una versión de mí misma y de mi madre. Lo que no sabía en aquel momento es que, de hecho, nada sería como antes cuando el sol saliera al día siguiente. Pero no por las razones que yo imaginaba ni de la manera que mi madre había planeado. La vida, como aprendí tantas veces a lo largo de mis 82 años, tiene una manera propia de seguir su curso independientemente de nuestros planes cuidadosos. A veces el milagro que tanto esperamos llega disfrazado de tragedia. A veces la liberación viene a través de caminos que jamás hubiéramos escogido por cuenta propia. Y fue exactamente eso lo que sucedió aquella noche de noviembre de 1957, cuando el destino finalmente resolvió interceder a nuestro favor, trayendo un milagro inesperado por las manos del azar o, tal vez, como me gusta creer, por las manos de un abuelo que seguía cuidando de su nietecita, incluso desde el otro lado de la vida. Desperté a la mañana siguiente con golpes fuertes en la puerta del cuarto donde doña Elena me había acomodado. El sol apenas había salido, una luz pálida entraba por la ventana, y por un momento quedé desorientada, sin reconocer dónde estaba. «Lucila, despierta». La voz urgente de mi maestra me trajo de vuelta a la realidad. «Hay alguien buscándote». Mi primer pensamiento fue de puro terror. Mi padre había descubierto el plan, cualquiera que fuese, y había venido a buscarme. Me levanté de un salto, el corazón martillando tan fuerte en el pecho que casi dolía. Pero cuando abrí la puerta, no era mi padre quien estaba allí. Era el sargento Mendoza, el único policía de nuestra pequeña comisaría, con uniforme completo y expresión grave. A su lado, doña Elena me miraba con una mezcla de compasión y preocupación que hizo que mi sangre se helara. «¿Qué pasó?», pregunté, la voz saliendo fina, casi inaudible. «¿Es mi mamá?». El sargento se arrodilló para quedar a mi altura, un gesto que incluso en medio de aquella confusión me pareció extrañamente gentil, viniendo de un hombre al que todos temían por su rigidez. «Lucila», dijo, la voz más suave de la que jamás había escuchado. «Ocurrió un accidente en tu casa esta madrugada». «¿Un incendio?». Las palabras no tenían sentido inmediato en mi cabeza. Nuestra casa era simple, de madera antigua, pero nunca habíamos tenido problemas con fuego. Mi madre era extremadamente cuidadosa con la estufa de leña, con las velas cuando faltaba luz. «¿Mi mamá?», logré decir, la garganta apretándose tanto que apenas salía sonido. «¿Dónde está mi mamá?». Vi el intercambio de miradas entre el sargento y doña Elena, ese tipo de comunicación silenciosa que los adultos hacen cuando están decidiendo cómo dar una noticia terrible a un niño. «Tu mamá está bien», él respondió finalmente, y sentí mis piernas debilitarse de alivio. «Está en el hospital municipal con algunas heridas leves, inhalación de humo, pero nada grave». «¿Y mi papá?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Otro silencio, más largo esta vez. «Tu papá no logró salir a tiempo», el sargento dijo finalmente. Cuando los vecinos vieron el fuego y fueron a ayudar, el cuarto donde él dormía ya estaba completamente tomado por las llamas. «Lo siento, Lucila». No sé exactamente lo que sentí en aquel momento. No fue alegría. Jamás me permitiría sentir alegría por la muerte de alguien, incluso alguien que me había causado tanto sufrimiento. No fue exactamente tristeza tampoco. Fue algo más complejo, una mezcla de shock, alivio, culpa por sentir ese alivio y miedo de lo que vendría a continuación. «Quiero ver a mi mamá», fue todo lo que logré decir. «Claro», doña Elena respondió, pasando el brazo por mis hombros. «Te llevaré ahora mismo». El viaje hasta el hospital municipal en el aventón de la pick-up del sargento Mendoza pasó como un sueño nebuloso.
Recuerdo los sacudones del camino de tierra, el olor a cigarro impregnado en el asiento de cuero agrietado, las voces de los adultos conversando adelante, palabras sueltas que mi mente confusa trataba de juntar en algún sentido. Lámpara derribada. Borracho de más para despertar con el olor del humo. Vecinos dijeron que escucharon gritos, pero cuando llegaron, y en suerte de la niña no estar en casa. El hospital era un edificio bajo de ladrillos a la vista, con un gran crucifijo en la entrada. Por dentro olía a desinfectante, y a algo más que solo más tarde identifiqué como el olor del sufrimiento humano. Encontramos a mi madre en un cuarto pequeño que compartía con otras 2 pacientes. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corría a abrazarla, notando las vendas en sus brazos, la mancha oscura de hollín alrededor de las narices, el olor a humo que todavía impregnaba sus cabellos. «Mi hijita», susurró, apretándome contra el pecho con una fuerza sorprendente para alguien en aquel estado. «Gracias a Dios, estás bien». Quedamos así por un buen rato, abrazadas, sin decir nada. Había tanto que ser dicho, tantas preguntas que hacer, pero en aquel momento, el simple hecho de estar vivas, de estar juntas, parecía milagro suficiente. Cuando finalmente nos separamos, vi que el sargento Mendoza se había quedado en la puerta, observando nuestra reunión con una expresión difícil de descifrar. Doña Elena se había sentado en una silla en la esquina, discretamente secándose los ojos con un pañuelo. «Señora Aparecida», el sargento dijo, acercándose a la cama. «Sé que todavía está recuperándose, pero necesito hacer algunas preguntas sobre el incendio». Mi madre asintió, su rostro adquiriendo una expresión serena, casi resignada. Por lo que logramos entender hasta ahora, su marido llegó de la cantina a medianoche, bastante alcoholizado. ¿Usted confirma eso? «Sí», mi madre respondió, la voz ronca por el humo inhalado. Había recibido el pago de la aserradería y fue a celebrar a la cantina, como hacía todos los meses. «¿Y usted estaba sola en casa? ¿La niña ya estaba en la casa de la maestra?» «Sí, pedí a Lucila que pasara la noche fuera porque...» Vaciló, mirando brevemente hacia mí. «Porque Antenor se ponía más difícil en las noches después de recibir el pago». El sargento asintió como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir sin necesitar los detalles sórdidos. «¿Y cómo comenzó el incendio? Por lo que usted recuerda». Mi madre desvió la mirada, fijándola en la ventana que mostraba un pedazo de cielo azul. Antenor estaba tan borracho que apenas conseguía mantenerse en pie. Comenzó hablando despacio, como si estuviera reviviendo cada momento en la memoria. Yo lo ayudé a acostarse, le quité los zapatos. Había derramado una botella de tequila en el suelo del cuarto. Estaba todo empapado. Encendí una lámpara de aceite porque la luz se había ido, como siempre sucede cuando llueve fuerte. La puse en la mesa de noche y fui a la cocina a buscar un trapo para limpiar el suelo. Se detuvo, respirando hondo, como si las siguientes palabras fueran especialmente difíciles. Cuando volví al cuarto, la lámpara estaba caída en la cama. No sé si él la golpeó al voltearse o si fue el viento por la ventana que dejé abierta. Solo sé que cuando vi, el fuego ya se estaba esparciendo por el colchón, por las cortinas. Traté de apagarlo, juro que traté. Eché agua, golpeé con la alfombra, llamé a Antenor para que me ayudara, pero él no despertaba. Su voz falló, y por un momento pensé que iba a llorar. Pero cuando levantó el rostro nuevamente, sus ojos estaban secos, determinados. Cuando vi que no iba a poder controlar el fuego, corrí afuera para pedir ayuda a los vecinos. El señor Jerónimo intentó entrar para salvar a Antenor, pero las llamas ya habían tomado todo el cuarto. No había más nada que hacer. El sargento anotó todo en su pequeña libreta, y cuando ella terminó, cerró la libreta y la guardó en el bolsillo. «Bueno, todo indica que fue un accidente trágico», concluyó, especialmente considerando el historial de su marido con la bebida. «No dudo que el informe del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí confirme esta versión cuando terminen la pericia». Algo en aquel «no dudo» me hizo mirar más atentamente el rostro del sargento. Había un entendimiento implícito en sus palabras, una aceptación casi conveniente de la historia. Fue solo muchos años después, cuando yo ya era adulta y el sargento Mendoza ya se había jubilado, que él me confesó durante un encuentro casual en la misa del domingo que nunca creyó completamente en la historia de la lámpara caída.
que había visto marcas sospechosas de que el fuego podría haber comenzado en más de un punto de la casa, que le parecía extraño que mi madre me hubiera mandado a pasar la noche fuera justo en aquella fecha. Pero sabes, Lucila, me dijo en aquella ocasión, décadas después, en aquella época no había ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No había fiscalía de la mujer. Lo que había eran hombres como tu padre que golpeaban a las esposas e hijas, bebían todo el dinero de la casa y nadie hacía nada. A veces la justicia necesita venir por caminos torcidos cuando los caminos rectos están bloqueados. Pero aquel día en el hospital, en 1957, yo era solo una niña confusa tratando de entender lo que realmente había sucedido, lo que mi madre había o no había hecho, y lo que sería de nosotras de ahí en adelante. Voy a providenciar la documentación necesaria, el sargento dijo antes de salir. Usted va a necesitar un acta de defunción para resolver las cuestiones de pensión en la aserradería. Su marido trabajaba registrado, así que usted tiene derecho. Pensión. Una palabra que abría posibilidades que nunca habíamos considerado reales. Dinero que vendría todos los meses, que sería nuestro, que nadie gastaría en bebida o juegos. Después de que el sargento y doña Elena salieran, quedamos solas en el cuarto. Las otras pacientes habían sido llevadas para exámenes, dándonos un raro momento de privacidad. «Mamá», comencé, vacilante, la voz tan baja que era casi un susurro. «¿Qué pasó realmente anoche?» Ella tomó mi mano con fuerza, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que raramente veía. «Exactamente lo que le conté al sargento», respondió, la voz firme a pesar de la ronquera. «Un accidente terrible, una tragedia que podría haber sido evitada si tu padre no bebiera tanto». ¿Una lámpara caída en el lugar equivocado en el momento equivocado? Había algo en su mirada, un pedido silencioso para que yo aceptara esa versión, para que nunca cuestionara, nunca dudara, nunca buscara una verdad diferente. ¿Y ahora qué va a ser de nosotras?, pregunté, cambiando de asunto, respetando aquel pedido no verbalizado. Su expresión se suavizó, una pequeña sonrisa apareciendo en los labios agrietados. «Ahora, hija mía, vamos a vivir de verdad por primera vez. La casa se fue, pero vamos a construir otra con el dinero del seguro que tu padre tenía por la aserradería y con la pensión. Una casa pequeña, pero nuestra. Tú vas a seguir estudiando, vas a graduarte, vas a ser alguien en la vida como tu abuelo siempre quiso. ¿Y tú, mamá?» «Yo voy a seguir cosiendo, pero ahora voy a poder cobrar el precio justo, no solo lo que tu padre permitía. Voy a poder ahorrar dinero sin miedo, voy a poder dormir sin terror, despertar sin moretones nuevos. Voy a poder respirar, Lucila. Después de tantos años, voy a poder finalmente respirar». En aquella cama de hospital, lastimada, cubierta de hollín, con la voz ronca por el humo inhalado, mi madre nunca me pareció tan fuerte, tan hermosa, tan viva. 3 días después recibió el alta. Como nuestra casa había sido completamente destruida por el fuego, doña Elena nos acogió temporalmente. La noticia de la muerte trágica de mi padre corrió rápido por la pequeña ciudad. Las reacciones fueron variadas. Algunas personas demostraron pesar genuino, otras apenas disfrazaron el alivio. Muchos fingieron sorpresa por un desenlace que en el fondo todos esperaban para un hombre que vivía como él vivía. El funeral fue breve. Pocos asistieron. Algunos compañeros de la aserradería, el dueño de la cantina donde gastaba su salario, 2 o 3 parientes lejanos que no veíamos desde hacía años. Mi madre, de negro, permaneció en silencio durante toda la ceremonia, el rostro cubierto por un velo fino que escondía cualquier emoción que pudiera o no estar sintiendo. No derramé lágrimas, ni una siquiera. En aquel momento, mirando al ataúd simple descendiendo a la tierra en el pequeño cementerio de la ciudad, no sentía ni odio ni amor, solo un vacío extraño, como si una página hubiera sido definitivamente volteada, un capítulo sombrío cerrado para siempre. Lo que ninguna de nosotras sabía en aquel momento es que mientras un capítulo se cerraba, otro más luminoso, más esperanzador, estaba apenas comenzando. Un capítulo que me llevaría por caminos que ni en mis sueños más osados podría haber imaginado. Un capítulo que comenzó verdaderamente algunos días después del entierro, cuando el abogado de la aserradería nos llamó para tratar los asuntos legales. Fue allí que descubrimos algo sorprendente. Mi padre, a pesar de todos sus defectos, había mantenido al día el seguro de vida ofrecido por la empresa.
Un seguro que, sumado a la indemnización por accidente y a la pensión mensual a la que teníamos derecho, nos daba no solo estabilidad inmediata, sino la posibilidad concreta de un recomienzo digno. Parece que hasta en sus peores actos, Dios encuentra una manera de transformar en bendición. Mi madre comentó, cuando salimos de la oficina del abogado, un cheque substancial en las manos y la promesa de un pago mensual que nos permitiría vivir sin lujo, pero con dignidad. Aquel mismo día, mientras caminábamos por la calle principal de la ciudad, pasamos frente a una pequeña casa con un letrero de «Se vende». Era una construcción simple de mampostería con un pequeño patio donde crecía un mezquite. Mi madre se detuvo, miró largamente y entonces hizo algo que hacía años no hacía. Sonrió, una sonrisa completa que llegaba a los ojos. «¿Qué te parece, Lucila? Podría ser nuestro nuevo hogar». Una semana después, la casa era nuestra, pequeña, simple, pero nuestra. El primer lugar que podríamos llamar verdaderamente hogar, sin miedo, sin violencia, sin el peso constante de la opresión. Y fue en aquella casita, debajo de aquel mezquite, que presenció tantas tardes de estudio, tantos sueños compartidos, tantas risas finalmente libres, que mi madre y yo comenzamos a reconstruir no solo nuestras vidas, sino nuestras almas. Fue allí que aprendí que a veces los milagros no llegan con estruendo de trompetas o coros de ángeles. A veces llegan silenciosos, disfrazados de tragedias, de accidentes, de coincidencias. Llegan en una lámpara caída en una noche de viento, en el exacto momento en que más lo necesitamos. Y fue allí, en aquella casa pequeña pero llena de luz, que mi madre me enseñó la mayor lección de todas: que la justicia, cuando no viene por las manos de los hombres, a veces necesita venir por las manos de aquellos que más sufren, incluso si el precio es cargar para siempre el peso de un secreto que jamás podrá ser completamente revelado. Porque algunos secretos, mis queridos que me están viendo, no están hechos para ser contados. Están hechos para ser guardados en el silencio del corazón, llevados a la tumba como último acto de protección a aquellos que amamos. Y si hoy, a los 82 años, con la misma edad que mi madre tenía cuando descubrió que el cáncer la consumía, con pocos meses de vida por delante según los doctores, decidí finalmente compartir esta historia, no es para buscar simpatía o absolución. Es apenas para que sepan que incluso en las situaciones más desesperadas hay siempre una salida, un recomienzo, una oportunidad de reescribir el propio destino. Si estás pasando por algo difícil ahora, debes saber que no estás solo. Si estás viviendo tu propio infierno particular, debes saber que hay esperanza más allá de las llamas. Si sientes que la vida te dio una carga demasiado pesada para cargar, debes saber que Dios no nos da fardos que no podamos soportar, y cuando parecen insoportables, Él mismo envía ángeles disfrazados para ayudar a cargar. Voy a aprovechar estos últimos meses para agradecer por todo: las bendiciones y las pruebas, las alegrías y los dolores, las personas que amé y hasta las que me hirieron, pues todas ellas me trajeron hasta aquí, formaron a la mujer que soy. Antes de terminar esta conversación nuestra, quería pedirte que si esta historia tocó tu corazón, dejes tu amén en los comentarios. Eso me da fuerza en estos días finales de mi jornada. Y si puedes darle clic al botoncito de «Me gusta que mi nieta dijo que es importante para que más personas conozcan esta historia». Mi nieta publica varios testimonios de otras señoras como yo, historias de dolor, de superación, de fe también. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos. Que la paz que ahora habita mi corazón, incluso ante la certeza del fin próximo, también encuentre morada en sus corazones. Y que nunca olviden, a veces los milagros más extraordinarios comienzan con un simple acto de valor. La primavera de 1958 trajo más que flores para nuestra nueva vida. Trajo posibilidades. Con los recursos del seguro y de la pensión, mi madre consiguió montar un pequeño taller de costura en la sala de nuestra nueva casa. No era nada grandioso, apenas una máquina Singer mejor que la antigua, un maniquí de madera, algunas piezas de tela buena, pero representaba algo más valioso que dinero: independencia. Costuras Aparecida, decía el letrero modesto que pusimos al frente de la casa. Pronto las mujeres de la ciudad comenzaron a aparecer, primero por curiosidad, después por reconocimiento de la calidad del trabajo. Mi madre tenía manos bendecidas para transformar telas en sueños, vestidos de novia que hacían a las muchachas suspirar, ajuares de bebé que llenaban los ojos de las futuras madres de esperanza,
trajes bien cortados que daban dignidad a los hombres simples en ocasiones especiales. Yo ayudaba después de la escuela, aprendiendo poco a poco los secretos de la aguja y el hilo, pero mi madre siempre insistía: puedes ayudarme, pero tus estudios vienen primero. Tu obligación no es con las telas, es con los libros. Y a los libros me dediqué con una pasión que sorprendía incluso a mi maestra. Doña Elena continuó siendo una presencia importante en nuestra vida. Después de las clases, frecuentemente me invitaba a quedarme un poco más. Me prestaba libros de su pequeña biblioteca personal. Corregía mis textos con una atención que iba mucho más allá de la obligación profesional. Fue ella quien primero notó mi talento para el dibujo, una herencia de mi abuelo que yo cultivaba a escondidas, dibujando casas imaginarias, edificios imposibles, ciudades enteras que existían solo en mi cabeza. «Esto no es solo un pasatiempo, Lucila», me dijo un día, observando mis dibujos de mansiones fantásticas que yo hacía en los márgenes de los cuadernos. «Tienes un ojo para los espacios, para las formas. ¿Ya pensaste en arquitectura?» Arquitectura. La palabra sonó como música a mis oídos. Hasta entonces mis sueños eran nebulosos. Sabía que quería estudiar, ser alguien en la vida como mi abuelo decía, pero no tenía un objetivo concreto, un camino definido a seguir. «Pero eso es carrera de gente rica, ¿no es cierto, maestra?», pregunté. El escepticismo de la pobreza ya impregnado en mi visión del mundo incluso a los 15 años. «Es una carrera difícil, sí», reconoció, «pero no imposible. Existen becas, universidades públicas, y tú eres lo suficientemente inteligente, Lucila. Yo creo en eso». Alguien creyendo en mí, en mis capacidades, era una sensación tan nueva, tan reconfortante, que aquella misma noche, al volver a casa, le conté a mi madre sobre esa conversación, sobre ese sueño recién descubierto. Esperaba vacilación, tal vez hasta un gentil recordatorio de nuestra realidad financiera. En vez de eso, vi sus ojos brillar con una determinación que yo conocía bien. «Si es eso lo que quieres, hija mía, entonces es eso lo que va a hacer», dijo, las manos callosas sosteniendo las mías. «Voy a trabajar doble, voy a ahorrar cada centavo, pero tú vas a hacer esa facultad». Lo que siguió fueron años de trabajo duro, de ella en la máquina de coser, muchas veces hasta tarde en la noche, mío en los libros, estudiando mucho más allá de lo que la escuela exigía. Concluí la secundaria como primera de la clase, una conquista que celebramos con un pastel simple de elote, pero con corazones rebosando de orgullo. La preparatoria tendría que ser cursada en la ciudad vecina, más grande, que quedaba a 1 hora de camión. El gasto extra con transporte apretó aún más nuestro presupuesto, pero mi madre nunca se quejó. «Es inversión, no gasto», decía siempre que yo manifestaba preocupación con el dinero. Fue en esa nueva escuela, más exigente, con profesores formados en las mejores universidades del país, que mi horizonte realmente se expandió. Allí conocí ideas nuevas, autores que nunca había oído mencionar, ciencias que ni sabía que existían. Allí también encontré la primera resistencia seria a mis sueños. El profesor de matemáticas se rió cuando mencioné mi objetivo durante una clase sobre geometría. «Niña, no existe arquitecta mujer por aquí, es profesión para hombre. ¿Por qué no piensas en algo más adecuado, como maestra de primaria o enfermera?» Aquellas palabras dolieron como bofetada, trayendo de vuelta memorias de mi padre, de cómo él siempre insistía que mi lugar era en la cocina, no en los libros. Por un momento el viejo miedo volvió, la sensación de inadecuación, de no pertenencia. Pero entonces recordé la promesa que había hecho a mi abuelo años atrás, bajo el mezquite, que nunca dejaría que me dijeran lo que no podía hacer. Recordé también las palabras de mi madre en la noche del incendio. «Vamos a vivir de verdad». «Con todo respeto, profesor», respondí, la voz más firme de lo que jamás pensé ser capaz. «Si no existe arquitecta mujer por aquí, entonces voy a ser la primera». El salón entero quedó en silencio. Algunos compañeros rieron bajito, otros me miraron con espanto, pero en los ojos de algunas muchachas vi algo diferente, un brillo de admiración, tal vez hasta de esperanza. El profesor, sorprendentemente, no se enojó. Después de la clase me llamó aparte y dijo: «Si es eso lo que realmente quieres, vas a necesitar ser mejor que cualquier hombre en el salón. 2 veces mejor. Es injusto, pero es la realidad». Aquella conversación, en vez de desanimarme, encendió una llama aún más fuerte en mí. Comencé a estudiar matemáticas y física con una dedicación casi obsesiva.
Pasé a frecuentar la biblioteca municipal los fines de semana, devorando libros sobre historia de la arquitectura, sobre grandes construcciones del mundo, sobre los principios básicos de ingeniería. Fue también en esa época que la religión entró más fuertemente en mi vida. Nuestra ciudad pequeña era profundamente católica, y yo siempre había ido a misa los domingos con mi madre, más por hábito que por convicción. Pero después de todo lo que vivimos, después del milagro que nos liberó, comencé a buscar una conexión más profunda con la fe. Había una capilla pequeña cerca de nuestra casa donde un padre anciano, Padre Antonio, rezaba misas por las tardes los martes y jueves. Comencé a frecuentar esos servicios menos concurridos, atraída por la quietud del lugar, por la posibilidad de conversar realmente con Dios sin la distracción de una iglesia llena. El Padre Antonio notó mi presencia constante y un día después de la misa me llamó para una conversación. Era un hombre simple, de manos callosas como las de mi abuelo, ojos cafés desteñidos por el tiempo y una sabiduría que venía no de los libros del seminario, sino de la vida dura que había llevado antes de ser llamado al sacerdocio. «¿Qué buscas con tanta sed, niña?», me preguntó en aquella primera conversación. «Entendimiento, padre», respondí honestamente. «Quiero entender por qué Dios permite tanto sufrimiento para después traer liberación de maneras tan inesperadas». Él sonrió como si reconociera en mis palabras vagas algo muy específico. «Dios no causa el sufrimiento, hija. Él apenas teje lo bueno a partir de los hilos distorsionados que nosotros, humanos, creamos con nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de escoger lo correcto o lo equivocado». Aquellas palabras tocaron algo profundo en mí. En las semanas y meses siguientes, volví varias veces para conversar con el padre. Nunca conté explícitamente sobre los abusos de mi padre, sobre el incendio sospechoso, sobre los secretos que mi madre y yo cargábamos. Pero de alguna forma, en las entrelíneas de nuestras conversaciones sobre fe, perdón y justicia divina, siento que él comprendía. Fue él quien me dio mi primera Biblia propia, una edición pequeña de pasta negra que todavía guardo hasta hoy, las páginas amarillentas por el tiempo, marcadas por mis anotaciones juveniles. Fue también él quien me enseñó a rezar no solo con palabras memorizadas, sino con el corazón. La verdadera fe, me dijo cierta vez, no es creer que Dios hará todo como queremos, es confiar que no importa lo que suceda. Él estará con nosotros, guiando, sosteniendo, transformando hasta las peores situaciones en oportunidades de crecimiento. Esa comprensión más profunda de la espiritualidad me ayudó a procesar los traumas del pasado, a perdonar, no porque lo que había sucedido fuera perdonable, sino porque el perdón era necesario para mi propia liberación, para que pudiera seguir adelante sin el peso del odio. En 1961, a los 18 años, presenté el examen de admisión para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era un sueño casi imposible para una muchacha del interior, hija de costurera, sin conexiones o recursos para cursos preparatorios caros. El día del examen, mi madre se despertó antes del amanecer para preparar un café reforzado para alimentar ese cerebro privilegiado. Dijo, poniendo en la mesa pan de elote casero, pan dulce, frutas, un banquete simple pero hecho con tanto amor que me emocionó. Antes de salir, me entregó algo envuelto en un pañuelo de seda, el único objeto de valor que poseía, un regalo de cuando era joven. «¿Qué es esto, mamá?», pregunté, desenvolviendo el paquete. Era una medalla de San José, el santo patrono de los trabajadores, de los hogares, de los padres, el santo que mi abuelo siempre invocaba en sus oraciones. «Era de tu abuelo», explicó, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Él decía que San José lo protegía en el trabajo, le daba fuerza en las horas difíciles. Quiero que la lleves contigo hoy, para que él esté presente de alguna forma en este momento tan importante. Prendí la medalla dentro de la blusa, sintiendo el metal frío contra mi piel como una promesa, una conexión con el hombre que primero creyó en mi potencial, incluso cuando yo era demasiado pequeña para entender lo que eso significaba. El examen fue difícil, extenuante, probando no solo conocimientos específicos, sino también resistencia mental. Al salir, no tenía certeza del resultado, solo sabía que había dado lo mejor de mí, que había respondido cada cuestión con la determinación de quien sabe que aquella puede ser la única oportunidad. Las semanas de espera fueron torturantes. Mi madre fingía tranquilidad, pero la veía encendiendo velas, rezando más que lo habitual, mirando ansiosamente hacia el correo cada vez que el cartero se aproximaba.
Cuando finalmente llegó la carta de la universidad, mis manos temblaban tanto que apenas conseguía abrir el sobre. Mi madre estaba a mi lado, tan nerviosa como yo, pero intentando mantenerse fuerte, como siempre hacía. «Sea lo que Dios quiera», dijo, apretando mi mano. «Si no es esta vez, intentamos de nuevo el año que viene». Pero fue aquella vez. Las palabras aprobada y clasificada saltaron del papel como un grito de victoria. No solo había pasado, había conseguido una de las mejores calificaciones, garantizando un lugar en el periodo diurno, el más disputado. Mi madre soltó un grito que debe haber sido oído en la manzana entera. Me abrazó con tanta fuerza que casi caímos, y entonces comenzamos a bailar por la sala, riendo y llorando al mismo tiempo, asustando hasta al gato que dormía en el sofá. «Tu abuelo está viendo esto desde el cielo», dijo entre lágrimas de alegría. «Está orgulloso de la nieta que tiene». Aquella noche hicimos algo que nunca habíamos hecho. Salimos a cenar fuera. No a un restaurante elegante, nuestra ciudad ni tenía eso, sino a la única fonda de la plaza central. Pedimos el platillo más caro del menú, un bistec con papas que dividimos entre nosotras dos, y una Coca-Cola helada, lujo raro en aquellos tiempos. Por la futura arquitecta de la familia, mi madre brindó con su vaso de refresco, los ojos brillando de orgullo. «Por la mejor madre del mundo», respondí, tragando el nudo en la garganta, que hizo lo imposible para que yo llegara hasta aquí. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. La facultad quedaba en Ciudad de México, a casi 200 kilómetros de nuestra pequeña ciudad. Mudarme a la capital exigiría dinero que no teníamos, una separación que nunca habíamos experimentado. «¿Cómo vamos a hacer, mamá?», pregunté aquella misma noche, la euforia inicial dando lugar a las preocupaciones prácticas. «Vamos a encontrar la manera», respondió con aquella certeza tranquila que siempre me impresionaba. «Siempre la encontramos, ¿no es cierto?». Y la encontramos. En los meses siguientes, mi madre trabajó aún más en el taller, aceptando encargos extras, cosiendo hasta altas horas. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo en la única papelería de la ciudad, ahorrando cada centavo del pequeño salario. La comunidad, sorprendentemente, también se movilizó para ayudar. Cuando la noticia de mi aprobación en la UNAM se esparció, nos volvimos una especie de celebridad local, la hija de doña Aparecida que va a ser arquitecta en Ciudad de México. Decían las personas, con una mezcla de espanto y orgullo, como si mi conquista fuera de alguna forma una victoria colectiva de la pequeña ciudad. El padre Antonio organizó una rifa para ayudar en los gastos iniciales. El dueño de la papelería donde trabajaba donó material escolar. Doña Elena me regaló una maleta nueva para la mudanza. Hasta el sargento Mendoza contribuyó, apareciendo en casa un día con un sobre conteniendo dinero para el alquiler del primer mes. Aquella solidaridad me mostró que a pesar de todas las dificultades, a pesar de los traumas y las pérdidas, yo había sido bendecida de muchas formas. Con una madre extraordinaria, con amigos verdaderos, con una comunidad que a su manera simple reconocía el valor de la educación y del esfuerzo. En febrero de 1962 embarqué en el autobús hacia Ciudad de México, llevando una maleta de ropas simples, materiales escolares, la Biblia que el padre me había dado, la medalla de San José de mi abuelo, y el corazón dividido entre la emoción por el futuro y el dolor de dejar a mi madre atrás. «No es un adiós», ella me dijo en la terminal, sosteniendo mi rostro entre sus manos como hacía cuando yo era pequeña. «Es apenas un hasta luego. Te visitaré siempre que pueda. Y tú vuelves en los días festivos. Y cuando te gradúes, quién sabe, abres tu despacho aquí mismo, construyes casas bonitas para nuestra gente». En los primeros meses en Ciudad de México, viví en una pensión modesta en la colonia Roma, compartiendo el cuarto con otras 2 estudiantes, una de medicina y otra de letras. El choque cultural fue inmenso. La ciudad grande con sus edificios imponentes, su ritmo frenético, sus multitudes anónimas, era un mundo completamente diferente de la pacata San Miguel de Allende. La facultad también representó un desafío enorme. Era una de las pocas mujeres en el curso de arquitectura y ciertamente una de las únicas de origen humilde. La mayoría de mis compañeros venía de familias ricas, había estudiado en los mejores colegios, viajado al extranjero, conocido personalmente las maravillas arquitectónicas que yo solo había visto en libros. En los primeros días me sentí tan descolocada, tan inadecuada, que llegué a pensar en desistir. Escribí una carta angustiada a mi madre, confesando mis inseguridades, mi miedo de no estar a la altura de aquel ambiente.
Su respuesta llegó una semana después y la guardo hasta hoy. El papel ya amarillento por el tiempo. Mi querida hija, el miedo que sientes es natural. Las cosas grandes siempre dan miedo al principio. Recuerdo cuando aprendiste a caminar. Caías, llorabas, pero te levantabas y volvías a intentar, hasta que un día estabas corriendo por el patio sin siquiera pensar en las caídas anteriores. Esta facultad es tu nuevo desafío, pero tienes dentro de ti una fuerza mucho mayor de lo que imaginas, una fuerza forjada en dificultades que esos compañeros ricos nunca conocieron. Ellos pueden haber viajado por el mundo, pero tú sobreviviste al infierno y saliste de él con la cabeza erguida. Eso, hija mía, es una ventaja que ningún dinero puede comprar. En cuanto a no sentirte a la altura, recuerda, pasaste el mismo examen que ellos, te sentaste en la misma sala, respondiste las mismas preguntas. Tu lugar en esa facultad no te fue dado, fue conquistado. Ahora respira hondo, levanta la cabeza y muéstrales a ellos, y principalmente a ti misma, de lo que Lucila María Hernández es capaz. Con todo mi amor y orgullo, tu madre. Aquella carta cambió algo fundamental en mí. La pegué en la pared del cuarto de la pensión y en los momentos de duda, que no fueron pocos, releía las palabras de mi madre, reencendiendo la llama de la determinación. Los años de facultad fueron intensos, desafiadores, transformadores. Estudiaba más que todos, dormía menos que la mayoría, aprovechaba cada oportunidad de aprendizaje. Los fines de semana, cuando mis compañeros salían de fiesta, yo me quedaba en la biblioteca devorando libros, no solo sobre arquitectura, sino sobre arte, historia, filosofía, construyendo el conocimiento que no había tenido oportunidad de adquirir antes. En el tercer año conseguí una beca de iniciación científica que alivió un poco la presión financiera. En el cuarto comencé a practicar en un pequeño despacho de arquitectura, ganando experiencia práctica y algún dinero extra que me permitió alquilar un cuarto solo para mí, pequeño pero privado. Mi madre venía a visitarme cada 3 meses, trayendo siempre un pastel de elote hecho en casa, ropas que cosía especialmente para mí, y el amor incondicional que siempre fue mi mayor fuerza. En las vacaciones yo volvía a San Miguel de Allende, ayudaba en el taller, reencontraba a los pocos amigos que permanecieron en la ciudad, visitaba al padre Antonio para largas conversaciones sobre fe y propósito de vida. Fue durante esos años de facultad que mi fe se profundizó aún más. En Ciudad de México comencé a frecuentar un grupo de jóvenes católicos en la parroquia próxima a la pensión. Allí encontré no solo consuelo espiritual, sino también amistades verdaderas. Personas que compartían mis valores esenciales, incluso teniendo historias de vida completamente diferentes de la mía. En diciembre de 1966, a los 23 años, me gradué en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de la ceremonia de graduación, cuando llamaron mi nombre y subí al escenario para recibir el diploma, vi a mi madre en la platea, elegante en un vestido azul marino que ella misma había cosido para la ocasión, los ojos húmedos, las manos aplaudiendo con tanto entusiasmo que parecían querer compensar la ausencia de mi abuelo, del padre que nunca me valoró, de todos los que no creyeron que aquel momento fuera posible. Al bajar del escenario con el diploma en las manos, caminé directamente hasta ella, ignorando los protocolos, los compañeros, los profesores. Me arrodillé frente a ella, no en sumisión, sino en reverencia, y coloqué el diploma en sus manos. «Es tuyo también», dije, la voz entrecortada por la emoción. «Cada noche trabajando en la máquina de coser, cada sacrificio que hiciste, cada vez que escogiste mi futuro por encima de tu comodidad, está todo aquí en este papel». Ella tomó el diploma con manos temblorosas, miró para él como si fuera algo demasiado precioso para tocar, y entonces me lo devolvió diciendo apenas: «No, hija, es tuyo por derecho y por mérito. Yo solo hice lo que cualquier madre que ama haría». Pero ambas sabíamos que no era verdad. Ella había hecho mucho más que cualquier madre. Había sacrificado todo, arriesgado todo para darme una oportunidad que ella misma nunca tuvo. Después de la graduación, recibí propuestas para quedarme en Ciudad de México, trabajar en despachos establecidos, seguir la carrera promisoria que se abría ante mí. Pero mi corazón pertenecía al interior, a la ciudad pequeña donde mi jornada comenzara, donde mi abuelo estaba enterrado, donde mi madre me esperaba. Volví a San Miguel de Allende y abrí mi propio despacho de arquitectura, el primero de la ciudad y ciertamente el primero dirigido por una mujer en toda aquella región.
Al principio, los clientes eran pocos y desconfiados. ¿Una mujer arquitecta? ¿Será que entiende de verdad de construcción? Oía en los murmullos por las calles. Pero pronto, el talento habló más alto que el prejuicio. Mis primeras obras, casas simples pero funcionales y bonitas, comenzaron a llamar la atención. Los proyectos fueron aumentando. La reputación se consolidó. En pocos años, tenía clientes no solo de mi ciudad, sino de toda la región. Mi madre, ya en la casa de los 50 años, continuaba cosiendo, pero ahora por placer, no por necesidad. Compramos una casa más grande, con un cuarto especial para su taller, otro para mi despacho. Plantamos un mezquite en el patio en homenaje a aquel que marcó nuestro recomienzo después de la tragedia. En 1970 conocí a Juan Pablo, un ingeniero civil que vino de Monterrey para trabajar en la construcción de la nueva carretera de la ciudad. Era un hombre bueno, gentil, respetuoso, tan diferente de mi padre que a veces me preguntaba si eran realmente de la misma especie. Nos casamos en 1972, en una ceremonia simple en la misma iglesia donde yo conversaba con el padre Antonio años atrás. Fue él, por cierto, ya anciano pero todavía lúcido, quien celebró nuestra unión, bendiciendo con manos temblorosas el inicio de esa nueva fase de mi vida. Juan Pablo aceptó vivir con nosotras en la casa que compartía con mi madre, un arreglo poco común para la época, pero que funcionó perfectamente para nosotros. Él respetaba el espacio de ella, valoraba su sabiduría de vida, la trataba como parte esencial de la familia que estábamos construyendo. En los años siguientes fuimos bendecidos con 2 hijos, María Aparecida, en homenaje a mi madre, y Joaquín, en homenaje a mi abuelo. Los crié con los valores que aprendí a lo largo de esa jornada difícil, la importancia de la educación, el poder transformador de la fe y principalmente el valor inestimable del respeto por uno mismo y por los otros. Mi carrera floreció. Proyecté casas, escuelas, pequeños edificios comerciales, siempre buscando crear espacios que no apenas abrigaran cuerpos, sino que también alimentaran almas. Me volví conocida por una arquitectura que respetaba las tradiciones locales, pero traía innovaciones sutiles, mejorías que hacían la diferencia en la vida de las personas. Mi madre vivió para ver todo eso. Vivió para acunar a mis hijos en su regazo, para contarles historias, para verlos crecer fuertes y seguros, libres del miedo que marcó mi propia infancia. Vivió para ver a su hija respetada, realizada, plena. Vivió para ver el fruto de su sacrificio, de su coraje, de su amor incondicional. Cuando ella partió en 1993, a los 85 años, fue serenamente durante el sueño, como quien cierra los ojos después de una larga jornada bien cumplida. A su entierro asistió la ciudad entera, no por obligación o convención social, sino por genuino respeto por aquella mujer sencilla que con aguja e hilo no solo cosió ropas, sino también remendó destinos. Hoy, a los 82 años, con la misma edad que mi madre tenía cuando descubrió que el cáncer la consumía, miro hacia atrás y veo un camino que a pesar de las piedras, de las curvas inesperadas, de los abismos al acecho, siempre siguió adelante. Siempre encontró luz incluso en los momentos más oscuros. Y si ahora, con pocos meses de vida por delante según los médicos, decidí compartir esta historia, no es para buscar simpatía o absolución. Es para recordar a todas las personas que me escuchan, especialmente a las mujeres, que incluso en las situaciones más desesperadas hay siempre una salida, un recomienzo, una oportunidad de reescribir el propio destino. Si estás pasando por algo difícil ahora, debes saber que no estás solo. Si estás viviendo tu propio infierno particular, debes saber que hay esperanza más allá de las llamas. Si sientes que la vida te dio una carga demasiado pesada para cargar, debes saber que Dios no nos da fardos que no podamos soportar, y cuando parecen insoportables, Él mismo envía ángeles disfrazados para ayudar a cargar. Voy a aprovechar estos últimos meses para agradecer por todo. Las bendiciones y las pruebas, las alegrías y los dolores, las personas que amé y hasta las que me hirieron, pues todas ellas me trajeron hasta aquí, formaron a la mujer que soy. Antes de terminar esta conversación nuestra, quería pedirte que si esta historia tocó tu corazón, dejes tu amén en los comentarios. Eso me da fuerza en estos días finales de mi jornada. Y si puedes darle clic al botoncito de "Me gusta que mi nieta dijo que es importante para que más personas conozcan esta historia". Mi nieta publica varios testimonios de otras señoras como yo, historias de dolor, de superación, de fe también. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos.
Que la Virgen de Guadalupe los cubra a todos con su manto sagrado. Que la paz que ahora habita mi corazón, incluso ante la certeza del fin próximo, también encuentre morada en sus corazones. Y que nunca olviden, a veces los milagros más extraordinarios comienzan con un simple acto de valor.